y vamos de inmediato con el comentario de Juan de Dios. Bueno, saludo al país, saludo a la sociedad dominicana. Miren, señores, este fin de semana, domingo 13 de abril, habrá segunda vuelta en Ecuador. Segunda vuelta electoral, el balotaje, que será diputado entre el señor Daniel Noboa, el presidente actual del Ecuador, y la señora Luisa González. Bueno, estaremos entre el continuismo y el regreso del correísmo. Decimos esto porque Ecuador en este momento vive una crisis política y una crisis de inestabilidad social, y en los últimos años ha venido degradándose su institucionalidad. Y sobre todo el tema de la criminalidad, la inseguridad y el crimen organizado. El crimen organizado. Ecuador padece múltiples crisis: la crisis del desempleo, la crisis de la pobreza, combinado con el narcotráfico y los grupos criminales, han llevado a este país a crecer de manera negativa en los últimos años y a tener efectos contractuales, problemas que han venido a fortalecer los problemas históricos que ha tenido, estructurales, que han afectado al país. En este momento, el presidente Daniel Noboa tendría que hilar fino para tratar de ganar las elecciones el domingo. ¿Por qué? Bueno, es que Daniel Noboa llega a la presidencia por un accidente de la historia. Digo un accidente de la historia porque no estaba dentro de los que estaban para llegar a la segunda vuelta en el 2023. Llega a la presidencia una vez más que renunció el presidente Guillermo Lasso, renuncia por una investigación en el Congreso del Ecuador que se hizo en contra de su cuñado, y fue salpicado el presidente de la República, y esa investigación le iba a aplicar una moción de censura. ¿Qué es una moción de censura? Bueno, la moción de censura es un juicio político que le aplican a los presidentes. En este caso ya la oposición tenía los votos para aplicarle una moción de censura a Guillermo Lasso, y Lasso entonces tenía una opción constitucional que establece la Constitución del Ecuador en su artículo 113, siempre y cuando que el presidente se vea amenazado por el Congreso, podría aplicar esa cláusula. ¿Cuál será? Bueno, de disolver el Congreso, disolver la presidencia y llamar unas elecciones. Eso se llama allá en Ecuador la muerte cruzada. La muerte cruzada. Y llamó un proceso electoral nuevo donde se iba a escoger el presidente de la República, también un nuevo Congreso, y eso llevó de que Daniel Noboa ganara las elecciones en primera vuelta, se quedara en segundo lugar, y Luisa González en primer lugar, y debatir. ¿Qué sucedió finalmente? Ganan Noboa por un estrecho margen, porque toda la derecha se unifica contra el correísmo. Esto ha pasado en los últimos procesos electorales en Ecuador. Recordar que en el 2021 lo mismo sucedió con Guillermo Lasso. Es decir, Guillermo Lasso gana porque el correísmo fue atrapado por la derecha ecuatoriana. El Ecuador no perdona los gobiernos del presidente Correa. Tú dirías, bueno, ¿por qué? Bueno, es que Correa atacó, maltrató la oligarquía ecuatoriana. No solamente eso, todo lo que tiene que ver con las instituciones del Ecuador se parcializaron a tal punto que la izquierda dominó durante más de 10 años el Ecuador. Para que usted tenga una idea, Ecuador, antes de llegar Correa, cuando estuvo el presidente Palacio, estaba teniendo un déficit fiscal de entre un 2 y un 3% del Producto Interno Bruto. El presidente Noboa, el presidente Correa lo llevó a un 8%. Obviamente fortaleció su base electoral, fortaleció el asistencialismo en Ecuador, y eso le dio una base electoral muy fuerte. Por eso que en las últimas elecciones se debate entre el anticorreísmo y el correísmo. Es decir, la base de apoyo que él tiene. ¿Cuál fue el problema que tuvo Correa? Bueno, está el problema de los casos de corrupción como Odebrecht, los casos de corrupción que salpicaron su vicepresidente Jorge Glass, también el presidente Lenín Moreno, que fue su primer vicepresidente en un momento determinado, y lo apoyó en el 2017, que cuando ganó por 48,000 votos a Guillermo Lasso. El problema con la clase empresarial de Ecuador tiene una oligarquía rancia que ha dominado el país desde su independencia. Y esa oligarquía siempre ha estado gobernando el Ecuador. Para que usted tenga una idea, el presidente Jamil Mahuad pertenece a esa oligarquía.
el expresidente Fabián Alarcón también pertenece a esa oligarquía. Es decir, de los grupos banqueros, el presidente también, Guillermo Lazo, pertenece a los banqueros. Entonces, esos grupos son los que han dominado el país. El presidente actual del Ecuador es hijo del hombre más rico de Ecuador. Así es, bananero él. Bananero, así es. El presidente Daniel Noboa, su padre compitió 5 veces por ser presidente del Ecuador y Correa le ganó 3 veces a él. Es decir, Álvaro Noboa, su padre, aspiró 5 veces en ser presidente del Ecuador y perdió. Entonces, eso es lo que hay hoy en Ecuador. Los números dicen que la señora Luisa González tiene un leve porcentaje por encima del presidente Daniel Noboa. Otras encuestas dicen que no, pero hay un empate técnico. Sí, porque la encuesta están dando... Porque fue 9.770 votos que le llevó en las elecciones Noboa a ella. Uh-huh. Y entonces uno de los líderes de los candidatos que quedó, sacó un 5%. Bueno, este es Leonidas Issa. Leonidas Issa sacó 5.25, pero Andrea... Y está radical en contra de Noboa. Obviamente porque él pertenece al grupo de los Pachacute o Conaís. Son esos grupos indígenas de la selva amazónica del Ecuador, que históricamente nunca ha apoyado la derecha, sino que hace causa común con partidos como Izquierda Democrática, el Partido Revolución Ciudadana o con el grupo de Correa. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? El problema es que Leonidas Issa dijo que no va a apoyar a Daniel Noboa porque Noboa representa la ultraderecha ecuatoriana. ¿Y Andrea qué dice? Que Andrea apoya al presidente Noboa. Entonces ahí está cerrado. Está muy cerrado. La encuesta dice... la señora tiene un 49.6, el presidente Noboa tiene 50.4. Hay casos que Noboa tiene menor porcentaje, pero presentan un escenario muy reñido. Menos del 1% de diferencia llevan cada uno. Lo que te dice a ti que cualquier cosa puede pasar el domingo. Serán unas elecciones muy reñidas. Como yo he dicho, las últimas elecciones del Ecuador han sido reñidas todas. Porque, bueno, se ha polarizado entre 2 candidatos. Y el presidente Daniel Noboa ha tenido varios problemas. Recordar que en el 2024 se irrumpió la embajada de México, en Quito, y eso llevó a la ruptura de las relaciones diplomáticas con México. Y también hubo una condena a nivel internacional. Todos los países lo rechazaron. Está también el problema que tiene con la vicepresidenta Verónica Abad, que él decidió suspenderla a ella como vicepresidenta después que ella no cumpliera con sus funciones como embajadora en Israel. ¿Por qué él suspendió a la señora vicepresidenta? Bueno, es que Daniel Noboa no le tiene confianza a la señora Verónica Abad. Entonces, dice la Constitución del Ecuador, si tú vas a aspirar a presidente, siendo el presidente de la República, tú tienes que tomar una licencia. Una licencia. Entonces, esa licencia, él no quiere dejar a la vicepresidenta, que una persona que él no confía. Entonces, lo que hizo fue, como ella no se integró a sus labores, porque había problemas con el tema de la Franja de Gaza, entonces a ella, el Ministerio de Trabajo es quien la sanciona de que por abandono. Entonces, él se ampara en ese principio para aplicarle a ella la función de la vicepresidenta. Es que eso es inconstitucional. Es inconstitucional. ¿Por qué inconstitucional? Bueno, porque una figura electa. Tú no puedes decidir suspender una figura electa a menos que el Congreso no lo haga a través de una investigación que no demuestre que demuestre que ella incumplió sus funciones. Con un juicio político. Por un juicio político. El Tribunal Constitucional se lo rechazó. Esos son de los incumplimientos y de las violaciones que ha cometido el presidente Noboa. Y está el problema también finalmente de la violencia que tiene el Ecuador. Wow, Ecuador en el 2015 era uno de los países más seguros de toda América Latina. Narcotráfico. Para que usted tenga una idea, Ecuador tenía en el 2015 9 muertes por cada 100.000. Es decir, muerte violenta. Es decir, homicidio. Entonces pasó en el 2019 a tener 13 muertes por cada 100.000 habitantes. Homicidio. Para que usted tenga una idea, según los organismos internacionales, cuando ya tú superas los 10 muertes por cada 100.000, ya entonces eso genera una preocupación. Entonces, hoy Ecuador tiene alrededor de 40 muertes por cada 100.000. Wow. Es el país más violento de América del Sur. Y el segundo más violento de América Latina después de Haití, porque Haití tiene 62 muertes por cada 100.000. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene Ecuador, combinado también con el narcotráfico, porque está el tema de los grupos criminales, las bandas, correcto, los choneros y los lobos, que son los que dominan mayormente la selva amazónica, donde se trafica la droga del Ecuador. Con combinación con Colombia, con México
y también con la mafia albanesa. Son de los problemas. Recordar que en el 2023, señores, nosotros vimos que Ecuador se irrumpieron sedes de televisiones en Ecuador. Es decir, hubo un caso de que un medio de comunicación entraron los grupos de los lobos y suspendieron el programa. Entonces son de los problemas que tiene ese país, que hoy es el país más violento de América del Sur. De manera que yo entiendo que espera un gran futuro para este país, pero tenemos que esperar qué pasa el domingo con las elecciones presidenciales de segunda vuelta. No hay duda de que será unas elecciones muy reñidas, y cualquier cosa podría pasar. Pero todo indica que el presidente actual tiene la ventaja porque ha utilizado la represión. Hablaba ayer con un ecuatoriano y él me expresaba esa preocupación. Sí, bueno, también él ha aplicado varios programas. Está el programa de asistencialismo que él ha aplicado de $1,000 por cada familia. Oye, usted está hablando hoy, el dólar está a 62 pesos. Son 62,000 pesos para una familia que no tiene fuente de ingresos. La pobreza en Ecuador representa entre un 20 y un 25%. La extrema es un 12%. Oye, esos 62,000 pesos es para ese 12% que no gana la pena en un dólar. Porque ya dolarizada la economía. Una economía dolarizada que fue dolarizada durante el gobierno de Jamil Mahuad en los años 2000, después de la crisis entre 1998 y 1999, que llevó a la inflación a un 60%. Entonces tuvieron que aplicar la dolarización para apaciguar el país. Finalmente, yo creo que esas elecciones serán unas elecciones históricas, porque ahí se va a determinar por menos de 100,000 votos las elecciones. Y no solamente eso, recordar que Ecuador es un país que tiene una alianza con la República Dominicana, Panamá y Costa Rica, la Alianza por el Desarrollo Democrático. De manera que el país debe estar muy pendiente de lo que va a pasar ahí para saber el curso y el futuro que le espera a los ecuatorianos. Panorama FM 96.9